Perfecto, Marce. Buenos días a todos. Empezamos con el workshop de prácticas educativas abiertas. Invitamos a todos los que se han ingresado al aula de la conferencia que apaguen sus micrófonos y su cámara, su videocámara, también la apaguen, así van a tener una conexión más óptima. Quien hoy va a dar la charla va a ser, desactivó Gaby la presentación. Sí, lo ha desactivado Lila. Bueno, perfecto, perfecto. Quien va a dar la charla hoy es la especialista Lila Pagola, que dentro de su formación es especialista en tecnologías multimedia para el desarrollo educativo y licenciada en grabado en artes visuales y perito fotográfica. Es docente e investigadora en la Universidad de Villa María y en el posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba. Forma parte del equipo representando a la Universidad de Villa María, de la Red Universitaria de Educación a Distancia Rueda, y dirige un proyecto de investigación, recursos educativos abiertos, diseño e implementación en experiencias virtuales de aprendizaje, y diseño de recursos educativos abiertos para entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad Provincial de Córdoba. Ella hoy, su charla va a ser sobre recursos educativos abiertos, y la propuesta que les hacemos a todos los participantes, que en el chat vayan colocando sus preguntas, y que recuerden silenciar sus micrófonos para no interferir en la conferencia. Y en lo posible también las videocámaras. Cualquier inquietud la ponen en el chat y vamos a tratar de solucionarlas. Y invito a Lila, le agradezco desde ya su participación y la invito si quiere empezar. Hola, buen día para todos, todas. Yo le doy las gracias a Marcela por la invitación y bueno, a todos los que están presentes hoy escuchando. Voy a rehabilitar la presentación. Bueno, venía todo bien. No, me está dando un error para compartir mi pantalla. Gabriel. Estoy aquí, decime por favor, Lila, qué error Sí, te dice. dice, no podemos mostrar su contenido, asegúrese que dio permiso para compartir. Se me parece un cartelito. Vamos a asegurarnos de eso. Dame un segundo. Me dice, este tipo de reunión requiere que usted se convierta en presentador antes de compartir contenido. Sí, ahí te he rehabilitado los permisos, Lila. ¿Puedes probar de nuevo? A ver, dale. No, me sigue dando el mismo error. ¿Querés que...? ¿Sigue dando el mismo error, Lila? A ver de nuevo. Sí, me parece el mismo cartelito. No podemos mostrar su contenido. Lila, ¿querés cerrar la sesión de esa máquina y Dale, volverla a abrir? ¿Dudas? eso quiero decir. Cierro y vuelvo a entrar. Un segundo. Dale, le pedimos a todos perdón y que nos esperen Sí. 5 minutos. No sería la tecnología si no pasara esto, Gaby. Sí, tal cual, una hora funcionando bien.
justo ahora. Pero bueno, ya lo solucioné. Perfecto, Lila. Ahora te habilito el micrófono que no te estamos escuchando. Ahora, a ver. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, Lila, y se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, Sí, Lila, te disculpen escuchamos bien. el pequeño problema, habíamos testeado, pero bueno, siempre. Ley de Murphy le llaman, ¿no? Bueno, entonces, yo vuelvo a decir, agradezco la invitación de Marcela y de todo el equipo del workshop de prácticas educativas abiertas. Nosotros ya tuvimos la posibilidad de participar el año pasado bueno, con algunos integrantes del equipo de investigación que yo dirijo en Villa María sobre este tema. Y bueno, afortunadamente, digamos, este año ellos tomaron la decisión de continuar con la propuesta, que se ha vuelto claramente mucho más relevante en función del contexto que a todos nos toca atravesar, particularmente a aquellos que trabajamos en alguna forma de virtualización de la enseñanza. Así que bueno, yo voy a, digamos, yo ya le había propuesto a Marcela en su momento reflexionar sobre esta cuestión que tiene que ver con algunas particularidades que nosotros venimos indagando en el proyecto de investigación y que además, bueno, forman parte también de mi trayectoria, mi experiencia más en el plano, digamos, del activismo en cultura libre que vengo desarrollando hace muchos años, que tiene que ver con algunas diferencias digamos, la contextualización necesaria de esas propuestas que nosotros hemos receptado con tanto entusiasmo, por lo menos, bueno, en estas comunidades, en estas organizaciones de cultura libre en las que yo trabajo hace muchos años, como puede ser, bueno, el caso de Wikimedia Argentina o de Creative Commons Argentina o la Fundación Vía Libre, y que de algún modo tienen algunas diferencias que, puestas en contexto respecto de nuestras realidades, son interesantes de pensar, sobre todo porque en algún caso nosotros encontramos, como yo les voy a comentar ahora en un momento nomás, ciertas dificultades para instalar la discusión sobre algunos temas. Y la idea es que podamos justamente pensar la dimensión o la relevancia de estas discusiones respecto de los contextos en los que nos toca trabajar, ¿sí? O sea, cuál es la relevancia o el aporte o las dinámicas en las que se encuentran inscriptas justamente estas discusiones en el contexto local. Entonces, bueno, ustedes están viendo mi presentación que junto con esta charla y en la dinámica que les explicaba
Marcela y Gabriel, la idea es que yo pueda hacer una presentación primero y ustedes vayan planteando sus preguntas en el chat, si quieren irlas adelantando, o bien las reserven para los últimos minutitos de la conversación en la que vamos a abrir un espacio para preguntas. Y que en cualquier caso la videoconferencia va a quedar registrada, después se va a subir al aula del workshop, en donde estamos todos, ¿sí? De modo que podamos aprovechar el tiempo ahora y eventualmente, además, si la discusión se extiende o requiere de otros tiempos que no se pueden abordar acá en la videoconferencia, lo podemos seguir en el foro del aula, ¿no? Entonces, lo mismo esta presentación que yo les voy a mostrar, también junto con la videoconferencia puede quedar a disposición si alguien la quiere, digo, porque es algo que habitualmente también consultan, la vamos a compartir también en el aula. Bueno, entonces, vamos a iniciar. Yo voy a empezar por lo básico que tiene que ver con, de algún modo, el origen en el cual la cuestión de las prácticas educativas abiertas, la educación abierta, se inscribe, se relaciona con este conjunto de iniciativas heterogéneas, atravesadas básicamente por un conjunto de ideas comunes, que son las que tienen que ver con lo que nosotros en el equipo de investigación denominamos de forma general el paradigma tecnológico libre, ¿no? Aquellas que tienen que ver con el software libre, el hardware libre, la cultura libre, las formas de licenciamiento alternativas al copyright, y particularmente aquellas que se inscriben como estrictamente libres, y también las de acceso a la información, como pueden ser el acceso abierto o los recursos educativos abiertos. Seguramente para todos los que están acá esto es un hecho ampliamente conocido, que fundamentalmente una institucionalización muy relevante que tuvo el movimiento de recursos educativos abiertos lo representa esta iniciativa de UNESCO del año 2002, ¿no? En la cual se empezó a trabajar, digamos, y a difundir la problemática de los recursos educativos en torno básicamente a una dimensión principal, pero no única, que es la que tiene que ver con el licenciamiento, ¿no? Como lo dice acá la definición que estamos viendo, que es esa definición de UNESCO. Con el paso del tiempo, ¿sí? Ese posicionamiento original, que está bastante acotado, como se veía ahí en la definición, a la cuestión de la circulación y a los derechos de propiedad intelectual sobre esos recursos educativos, y justamente en interacción con este paradigma tecnológico libre, en el cual se introducen otras dimensiones del problema, algunas justamente que provienen de esa convergencia con el resto de las iniciativas del paradigma tecnológico libre, o bien propias del ámbito educativo, es que empiezan a aparecer otras dimensiones, algunas de ellas bastante menos instrumentales o más interesantes, si quieren, más de fondo en la discusión, en torno a la idea de apertura, como pueden ser las que tienen que ver con lo que representa justamente el concepto de prácticas educativas abiertas, ¿no? Aquellas dimensiones que son de orden cognitivo, de orden estrictamente del diseño pedagógico o de la producción de estos recursos, y, como decíamos hace un momento, también aquellas que tienen que ver, que están en el origen de la definición, con los aspectos legales, y otras
que no son menores, que tienen que ver con los aspectos de la instrumentación técnica, ¿no? Esa apertura, digamos, cómo se formaliza, cómo se materializa cuando hablamos de las herramientas o las mediaciones con las cuales nosotros creamos, ponemos a circular, editamos, postproducimos, etcétera, un recurso educativo abierto. Ahora, como para entrar más específicamente en esta perspectiva o esta cuestión que yo quiero traer al debate hoy, y volviéndonos sobre el origen del concepto, que tiene que ver con la cuestión de, con los aspectos legales, con la cuestión de los derechos de autor o de las licencias, digamos, de propiedad intelectual con las que circulan los materiales, quiero traerles a la discusión básicamente cuestiones que podrían estar representadas con estas imágenes que ustedes están viendo ahora en la presentación, ¿no? Que son, en este caso, dos capturas de, bueno, los múltiples ejemplos de este tipo de discusiones, noticias o digamos, análisis, informes, reportes, que se hacen sobre todo en relación a los sistemas universitarios, como pueden ser los de Estados Unidos o los de muchos países en los cuales el sistema universitario tiene altos costos para aquellos que forman parte de él como estudiantes, y entre esos altos costos están los libros de texto, que por otro lado son libros de texto que se consignan como obligatorios, a veces unos pocos libros, ¿no? O sea, a diferencia de por ahí la variedad de recursos que nosotros solemos utilizar en muchas disciplinas que, con las cuales damos clases, sobre las cuales damos clases en las universidades argentinas, en otros sistemas universitarios muchas veces la cursada gira en torno a 1 o 2 libros de texto que los estudiantes sí o sí tienen que comprar, ¿no? Bueno, en estas dos noticias que yo les muestro ahí, aparece un problema que de algún modo nos toca a nosotros de una forma muy tangencial, porque es bastante poco frecuente, ¿sí? Y acá, bueno, cada uno de ustedes podrá comentarnos si son docentes universitarios o si han sido estudiantes universitarios, cómo ha sido su experiencia al respecto. Pero en general, en la Universidad Argentina predomina más el acceso a los materiales de estudio en la forma de diversidad de fragmentos de diversos textos y autores que muchas veces los docentes facilitamos a los estudiantes como fotocopias, que ya vamos a llegar ahí, ¿no? Bueno, esa práctica que para nosotros es bastante natural y nos cuesta pensar que sea de otro modo, no necesariamente es la que predomina en otros contextos, ¿no? En donde, por otro lado, el sistema universitario está asociado a una experiencia de privilegio, ¿no? Una experiencia en la cual la gente se endeuda por partes, por periodos relevantes de su vida, ¿no? Donde la masividad no es algo que forme parte de esa experiencia, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta justamente que muchas de estas iniciativas vinculadas a la apertura, por ejemplo, de los recursos educativos o de los materiales de estudios, están pensando en gran medida en esta problemática, ¿no? Porque muchas de estas iniciativas que yo comentaba recién del paradigma tecnológico libre, como pueden ser el software libre, como puede ser el hardware libre, o los recursos educativos abiertos, o el acceso abierto a la información científica, tienen su origen en este contexto, ¿no? O sea, provienen, digamos, de discusiones y problemáticas que intentan responder a estos problemas, ¿sí? Es algo que incluso, esto haciendo una digresión, también puede pensarse como una
un elemento del debate a atender respecto de la discusión, por ejemplo, en torno a los MOOCs, a los cursos masivos abiertos en línea, ¿no? Los MOOCs tienen un componente muy revolucionario en el contexto de esos sistemas universitarios de privilegio, que sin embargo es bastante diferente cuando nosotros lo pensamos en el contexto de la universidad pública gratuita y masiva, propia, por ejemplo, de países como el nuestro, ¿no? Como Argentina. Y fíjense, por ejemplo, otro ejemplo para digamos, avanzar sobre la discusión. Este es otro ejemplo de iniciativas propositivas en torno a la cuestión del acceso a los materiales de estudio. No sé si saben, por ejemplo, que las materias que son introductorias a una determinada disciplina en las universidades de Estados Unidos suelen denominarse como el curso 101, de ahí viene la denominación de esta iniciativa, el Open 101, donde justamente de lo que se propone es el acceso a los textos básicos de ciertos cursos introductorios a la universidad bajo la forma de recursos educativos abiertos. O por lo menos se introduce, digamos, la discusión en relación a la apertura a esos materiales de estudio. Ahora, volviendo sobre nuestro contexto y justamente para, digamos, tratar de construir esta diversidad de puntos de origen en el debate en torno a este tema, en muchos casos, para los docentes universitarios de Argentina que utilizamos aulas virtuales, el contacto con la problemática de los derechos de autor o del licenciamiento de los materiales y la necesidad de tener alguna respuesta en torno a eso, en muchos casos provino, ¿no?, de el contacto con esta pantallita de las últimas versiones de Moodle, ¿no? Bueno, algo que existe hace unos cuantos años ya, si mal no recuerdo, desde la versión 2.9, en la cual cuando uno sube un material a un aula virtual Moodle, el sistema le pregunta por los derechos de aquello que está subiendo y la atribución de autoría, ¿no? Y aparecen una serie de opciones que cuando uno las despliega, ¿sí?, suponen tener, digamos, la respuesta o la certeza de cuál sería la opción que corresponde al recurso que estoy subiendo. Ciertamente, como la opción que está puesta por defecto es la licencia otro, ¿sí?, puede que muchos no hayan notado, digamos, que existe una lista con diferentes tipos de licenciamiento y también la posibilidad de indicar que el material tiene copyright, lo cual sería también estar comprendiendo en el acto de subir que yo debería tener autorización para subir ese material, porque todos los derechos reservados significa que el autor se ha reservado todos los derechos, por lo tanto el material no puede ser subido sin un permiso escrito, ¿no? Bueno, esta pantallita de Moodle es la que ha hecho que muchos docentes universitarios empezaran a preguntarse cómo es el tema de los derechos de autor respecto de los recursos que uno sube a un aula virtual, por ejemplo, en Argentina. Bueno, y acá también solo a los fines de refrescar un par de cosas que probablemente casi todos los que están en esta conferencia tienen clara, pero que forman parte de la discusión básica, por eso muy brevemente yo lo refresco, ¿no? En términos generales, y la legislación argentina no es la excepción, los derechos de autor comprenden dos tipos de derechos dentro, digamos, de esa denominación, que son los que se conocen como derechos morales, donde ahí aparece la cuestión de la obligatoriedad de atribuir la autoría, es decir, de decir
quién es el autor de ese material que yo estoy subiendo, que es algo que muchos docentes o incluso profesionales de la información de otras áreas suponen que es condición suficiente para estar respetando los derechos de autor de alguien, donde acá es importante aclarar que eso, digamos, lo que cubre o lo que, digamos, está, me está generando es el cumplimiento con el respeto por los derechos morales de ese autor, ¿no? Que no implican ningún tipo de cuestión económica, ¿sí? Y por otro lado, dentro del mismo conjunto de los derechos de autor tenemos a los que se denominan derechos patrimoniales, dentro de los cuales el más conocido es el derecho de copia o copyright, donde acá de nuevo una aclaración obvia, pero para que, digamos, el resto de la conversación siga sobre estas bases comunes. Cuando yo hago la subida de un material digitalizado o digital a un aula virtual, por ejemplo, a un sitio web que comparto con mis estudiantes, lo que estoy haciendo es subir una copia para la cual se supone que debería tener autorización, ¿no? Bueno, en realidad cualquier forma de reproducción que yo introduzca, así sea, no sé, leerlo en voz alta en una clase por videoconferencia, en la medida que se genere una copia, ¿sí? Estaría dentro de alguno de los derechos patrimoniales para los cuales yo debería tener una autorización, ¿sí? Entonces acá no, digamos, el paso siguiente tiene que ver con ir a mirar, bueno, ¿qué dice la legislación argentina sobre la cuestión de los usos educativos, de las excepciones educativas, que también es otra diferencia del contexto significativa, es bastante diferente en otras legislaciones del mundo a el caso argentino? Según algunos estudios, como este que tienen mencionado ahí, la legislación argentina de propiedad intelectual, nuestra ley 11723, está clasificada como una de las más restrictivas del mundo, ¿no? Es decir, es una de las que tiene menor cantidad y menor flexibilidad de excepciones en todos los sentidos, pero particularmente educativas y para acceso, para garantizar el derecho a la información o el derecho a la educación y a la cultura, como ya vamos a ver en un momento, que es parte del balance que en principio, del cual las legislaciones tienen que dar cuenta, ¿no? Ahora, el punto es que la ley, digamos, la letra de la ley la convierte en una de las más restrictivas del mundo, pero ciertamente, y a mí, bueno, me gusta mucho mostrar esta imagen porque tuve la fortuna en un determinado momento en una de las instituciones en las que trabajaba, que tenía una fotocopiadora muy activa, que daba servicio a varias instituciones de educación superior de disciplinas artísticas de la ciudad de Córdoba, donde yo vivo. Y bueno, había unos chicos muy creativos ahí en esa fotocopiadora y en un momento apareció este cartel. Este cartel es un remix de una nota de copyright que tienen los materiales de estudio que usan los músicos de una de estas instituciones que les decía, ¿no? Entonces es muy interesante en esta imagen cómo, digamos, ese remix lo que está haciendo es de algún modo tomar conciencia política del acto del fotocopiado que estaban haciendo todos los días a toda hora en esa fotocopiadora a pedido de docentes, estudiantes y padres de estudiantes también, porque ahí hay muchos chicos que estudian música también. Y fíjense cómo el fondo de esta nota remixada, o sea, la nota original, que se corresponde con una nota de copyright actualizada por parte de la editorial que
que publicaba estos materiales, intenta ser muy explícita respecto a las razones por las cuales no se debe fotocopiar un libro, ¿no? Y aparece, entre otras cosas, el argumento muy conocido, muy usado por las gestoras de propiedad intelectual, las gestoras de derechos de autor, que es esta idea de que el copyright es el salario de los artistas o de los autores, ¿no? Tratando de minimizar de algún modo el lugar que tienen los intermediarios, la industria editorial en este caso, pero que en otros casos puede ser cualquier otro tipo de intermediario como las disqueras o cualquiera que hace, digamos, que se ocupa de la publicación y la difusión y que no es estrictamente el autor y que en muchos casos son aquellos que tienen la titularidad de los derechos, porque precisamente como veíamos en los derechos patrimoniales, a diferencia de los derechos morales, los patrimoniales sí pueden cederse a terceros, y bueno, en este caso, por ejemplo, es lo que sucede con un material impreso que para ser publicado los derechos del autor fueron cedidos a, en este caso, el editor, que es el que hace esta enfática nota de copyright y que en aquella fotocopiadora en donde esto lo leían todos y cada una de las veces que tenían que hacer las fotocopias de este material, en algún momento alguien decidió decir lo que empezaba a pensar en torno al problema, ¿no? Que es algo, por otro lado, que yo quiero traer centralmente a la discusión, ¿no? La dificultad para instalar el debate en torno al problema, precisamente porque esto lo hemos visto con mayor intensidad estos últimos días de cuarentena. El debate es difícil de instalar porque en muchos casos, como el acceso no está restringido efectivamente, es decir, existe la posibilidad de fotocopiar e infringir la ley sin que eso tenga consecuencias, la discusión pasa a un plano más de las argumentaciones y no tanto de las necesidades urgentes y de resolución inmediata, ¿no? También muy rápidamente, para situar la discusión, sobre todo si alguien tiene la duda de por qué esa nota de copyright de esta editorial es tan enfática respecto de la prohibición, incluso, bueno, los efectos que tiene la fotocopia sobre la industria editorial y los autores. Esto tiene que ver con este artículo 10 de nuestra ley, la que yo les comentaba hace un rato, que ha sido clasificada como una de las más restrictivas del mundo, y que explícitamente prohíbe la reproducción, la publicación de cualquier contenido de tipo textual que supere las 1000 palabras, y esto está puesto acá, no a fines, esto no es una excepción educativa, sino es lo que se conoce como el derecho de cita, ¿sí? En donde lo que se permite es la publicación de hasta 1000 palabras, atribuyendo al autor, o en el caso de la música, 8 compases. Todo el resto de las formas artísticas no está contemplada en esta excepción, por lo tanto no sabemos cuál sería el límite, digamos, que es equivalente a este artículo 10 en relación al texto y a la música. Y fíjense que el artículo 10 tiene un segundo párrafo muy explícito en el cual se indica que quedan comprendidas acá las obras docentes, de enseñanza, etcétera. Por lo tanto, se ratifica la inexistencia de excepciones de tipo educativo, que es un argumento que en muchos casos se utiliza
en la universidad o en las instituciones educativas frente a esa nota de copyright que uno lee en un texto, en un libro de texto, ¿no? Que es lo que en muchos casos decimos los docentes. Bueno, pero no, pero para usos educativos no hay problema. Hay gente que dice, no, hasta un capítulo, hasta tantas páginas, ¿sí? Bueno, lo cierto es que esa excepción educativa no existe en la ley, ¿sí? Lo único que existe es este artículo en el que, en el marco del derecho de cita, no como excepción educativa, ¿sí? Se establece un límite de hasta 1000 palabras, que acá, para que tengan una referencia, si no recuerdan lo que son 1000 palabras, estamos hablando de aproximadamente una página y media A4, ¿no? Entonces, eso, digamos, fundamentalmente nos sitúa en Argentina en un contexto de una restricción en términos del marco legal vigente muy pronunciada, es decir, un margen de posibilidades de usar recursos, obras autorales como recursos educativos, muy ajustado en estas 1000 palabras, ¿sí? Se supone que para todo el resto de aquellos materiales de los cuales yo quiero usar más de 1000 palabras, y que están bajo copyright, ¿no? Porque también, bueno, tenemos un conjunto pequeño de materiales que no van a estar bajo copyright, pero son la minoría, ¿sí? La gran mayoría de los materiales van a estar bajo copyright, por lo tanto voy a tener que manejarme con esta restricción o con un permiso explícito para su utilización, ¿no? Es en ese marco, básicamente, en el cual se instala la discusión. Y ahí, como para... a ver si ustedes... No. Me voy a saltar unas diapos para que vayamos un poquito más rápido. Y, digamos, esa discusión fundamentalmente se instala, en relación a esto que en algún artículo que yo escribí ya hace unos 10 años, denominaba los contextos de tipo proto-copyleft, ¿no? ¿Por qué es difícil instalar esa discusión? Fundamentalmente porque tenemos una dinámica instalada de acceso y de compartir cultura que es bastante similar a lo que propone el copyleft, sin serlo, ¿sí? Es decir, que tenemos naturalizada la copia no autorizada de materiales que tienen copyright como la forma de acceder a la cultura, ¿sí? Pero sin embargo, eso fundamentalmente no es algo que digamos que haya generado algún tipo de transformación efectiva sobre el marco legal vigente en forma de excepciones o en forma de desobediencia civil organizada, por decirlo de algún modo, lo cual significa que instalar la discusión sobre la cuestión se torna muy difícil. Y una actualización de esa dificultad o de ese dilema lo podemos ver en el presente en torno a la solución que en muchos casos, atendiendo a argumentos pragmáticos, se ha empezado a ofrecer a la cuestión del acceso a los materiales educativos en la cuarentena, ¿no? O sea, nos vimos todos obligados a virtualizar las clases, a subir contenidos a las aulas virtuales, y obviamente la cuestión del acceso a esos compilados de autores de los que yo hablaba más temprano no ha sido la excepción a la digitalización, a la virtualización de las clases, ¿no? En muchos casos lo que han hecho muchos profes, en algunos casos asesorados por sus respectivas áreas de educación a distancia o de tecnología educativa,
se ha empezado a escanear bibliografía obligatoria. Bueno, acá volvemos a tener, digamos, la necesidad de discutir sobre esto en términos de que la cuarentena no ha generado algún tipo de excepción por la cual esto deje de ser ilegal, ¿no? Era ilegal antes de este momento, sigue siendo ilegal ahora. Entonces, bueno, a mí, por la naturaleza del trabajo que hago hace mucho tiempo, estas consultas o este problema me ha llegado con mucha frecuencia en los últimos tiempos, y lamentablemente la respuesta es que nada ha cambiado, por lo tanto, la situación sigue siendo la misma en la que estábamos antes de la cuarentena, con la única diferencia que ahora el material ese que queremos digitalizar y que sigue siendo ilegal subir al aula, con lo cual la universidad sigue siendo corresponsable por esa infracción al copyright, sí se torna un material de acceso imprescindible, obligado, por parte de los estudiantes, que ahora no pueden ir a la fotocopia que yo antes les dejaba quizás en el espacio físico de la universidad, ¿no? Bueno, entonces, como uno de los puntos que yo quería traer a la conversación hoy, es justamente la necesidad en este momento en particular de escapar a ese falso dilema puesto en términos de, bueno, nos ponemos a discutir, seguimos discutiendo sobre la ley o nos ponemos a escanear. En realidad yo creo que este justamente es el momento más relevante para ponernos a discutir sobre esa legislación que torna ilegal algo que hacemos cotidianamente en las universidades, que en muchos casos quedaba bajo el resguardo de una fotocopia generada adentro de un espacio físico acotado, y que ahora lo que estamos haciendo simplemente es llevarla, digamos, a un aula virtual o a un sitio en el cual los estudiantes y otras personas pueden acceder a ese material, ¿no? Bueno, es una inquietud que a mí me interesa dejar planteada precisamente porque me parece que este es el momento para que no nos gane estrictamente el pragmatismo de dar una solución al problema, sino comenzar a comprender la dimensión del problema y ahora o más adelante avanzar sobre la discusión de la ley, ¿no? Fundamentalmente porque en muchos casos somos instituciones del Estado que estamos incumpliendo con una ley, ¿no? Lo cual significa que si la ley no puede ser cumplida, si la ley no se adecua a las prácticas o los tiempos en los cuales está siendo implementada, bueno, necesitamos discutirla y cambiarla, ¿no? Esto también tiene que ver con el enfoque que desde este paradigma tecnológico libre que comentábamos hace un rato, también hemos empezado a trabajar en torno a la tensión que se establece entre dos conjuntos de derechos, ¿no? Como son, por un lado, en el contexto de la propiedad intelectual, como son, por un lado, el derecho de autor, que ya comentamos hace un rato, y el derecho a la educación y el derecho a la cultura, ¿sí? Que también están, en el caso de Argentina, contemplados, en este caso, a nivel de acuerdos internacionales o tratados que tienen rango constitucional en la Argentina, a partir de que nosotros somos firmantes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la hemos ratificado, y desde el año 94, cuando se reforma la Constitución, estos pactos o acuerdos internacionales tienen rango constitucional, lo cual significa que acá tenemos una tensión en términos de marco legal vigente respecto de lo que dice, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 27, en la cual
fíjense que en el mismo artículo, en los 2 párrafos, en el primero se está hablando precisamente de lo que se conoce como el derecho de la educación y el derecho a la cultura, que está bastante más explicitado. Esto, si les interesa esta dimensión del problema en el pacto sobre los derechos, Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ahí está, digamos, bastante más desarrollado, qué significa, cuál es el alcance de estos 2 párrafos del artículo 27, pero fíjense que en el mismo artículo tenemos ya plasmada esa tensión, ¿no?, en relación a el derecho de las personas a participar de la vida cultural de su comunidad y también el derecho de los autores a recibir un reconocimiento económico por el trabajo implicado en la producción de las obras, ¿no? Bueno, es en ese marco, básicamente, en el cual se inserta esta discusión con las condiciones o las particularidades que tiene fundamentalmente en nuestro país, ¿no? Entonces, como para ir cerrando, yo quería comentar, por un lado, algunos roles en los cuales, sobre todo, la figura del docente se introduce fundamentalmente a la problemática de los recursos educativos abiertos en rol de autor, ¿no? Donde acá lo que podríamos considerar estos 3 niveles como niveles de apropiación en torno a los REA, ¿no?, en donde aparecen de distintas formas las problemáticas de los derechos de autor. Por un lado, este docente curador, que es la figura en la cual en general se inscriben la mayor parte de las actividades docentes frente a los recursos o a las obras autorales que nosotros seleccionamos como recursos educativos para nuestros estudiantes, donde de nuevo, la actividad de generar el compilado de fragmentos ordenados y, digamos, seleccionados con un determinado criterio es la que casi todos los docentes hacemos en torno a la producción de recursos para nuestros estudiantes, y que se corresponde con esta idea de curar contenidos que son de la autoría de alguien más, ¿no? Donde acá ya aparece este primer problema en torno a los derechos, como lo hemos comentado previamente. Una actividad que también, un segundo nivel de apropiación que la mayor parte de los docentes hacemos incluso sobre los materiales de terceros, es la de remixarlos o producirlos de algún modo, ¿no? Es bastante difícil, y esta es una de las razones por las cuales sostenemos también la necesidad de que las licencias de los recursos educativos abiertos incluyan sí o sí la posibilidad de hacer obras derivadas, es que justamente, en general, un recurso educativo o una obra autoral que funciona como recurso educativo difícilmente puede funcionar en todos los contextos, para todos los grupos de estudiantes, para todos los momentos, etcétera, sin algún tipo de postproducción por parte del docente que la pone en funcionamiento, ¿no? Y ahí es donde aparece ese rol de remixador, remezclador, ¿no?, o postproductor, en el cual uno tiene que hacer actividades tan variadas como agregar ejemplos, traducir, localizar, actualizar, etcétera. Un recurso que en lo general nos sirve, pero que en alguna particularidad requiere ajustes, ¿no? Y obviamente un tercer nivel de producción o de apropiación respecto a los recursos educativos es en el cual el docente se inscribe claramente como un autor, que es una función que en muchos casos nos cuesta, con las que nos cuesta identificarnos cuando estamos hablando de recursos educativos, pero que ciertamente cuando se produce material original, nuevo, aun cuando esté referenciando y basándose
en obras preexistentes, lo que está haciendo es, digamos, ejercer la función autoral desde el rol docente, ¿no? Bueno, en cualquiera de esos tres casos, ¿no? La problemática de las licencias o de los derechos de autor de los materiales van a estar tocándose con esta dimensión de tensión que yo les comentaba previamente en torno a los derechos de autor en contraposición al derecho a la educación y el derecho a la cultura, ¿no? Y para cerrar, hay, digamos, un último tema, digamos que, bueno, sobre el cual también, acá me voy a pasar unas cuantas, me gustaría traer la conversación y con eso cerrar la conferencia, que tiene que ver con cierta confusión instalada entre estos tres términos que, de nuevo, en los contextos en los cuales se originaron estos movimientos, estas iniciativas de apertura, hacia el resto del mundo, como puede ser el caso del software libre, de las iniciativas de acceso abierto o de los recursos educativos abiertos, nos encontramos de nuevo con algunas ambigüedades que, por un lado, no existen cuando uno traduce ciertos términos, es el caso de free, que en inglés significa tanto gratis como libre, pero que para nosotros son dos términos claramente diferenciados. De hecho, esa es una de las razones por las cuales a veces al software libre las siglas incluyen la palabra libre en español, aunque la sigla esté en inglés, precisamente para eliminar la ambigüedad que genera la palabra free y que ha generado a su vez ríos de tinta y de bits para aclarar lo que significa gratis, perdón, lo que significa free en el software libre y que es precisamente libre como libertad de expresión, la famosa frase de Stallman, y no como cerveza libre o barra libre, ¿no? Que es una discusión que en español no existe, pero sí la otra, que está bastante presente en el conjunto de los recursos educativos abiertos, es la que torna bastante indefinido el límite entre lo abierto y lo libre, y que es algo que, digamos, una ambigüedad, una indefinición que está dada sobre todo por la diversidad de licencias que particularmente están representadas por el sistema, un sistema como Creative Commons, ¿no? En el cual yo no tengo una sola licencia para elegir, como veíamos hace un rato en la pantalla de Moodle, sino que tengo 6, de las cuales estrictamente libres son solamente 2, ¿no? Porque, que son las primeras 2, porque el resto en principio no estarían garantizando ciertas libertades a los usuarios que son centrales para la idea de apertura que se sostiene desde los recursos educativos abiertos, ¿no? La que tiene que ver con, de nuevo, la posibilidad de redistribuir modificaciones, ¿sí? Sin ningún tipo de restricción, ejerciendo ese rol remezclador del que hablábamos más temprano, ¿no? Bueno, con esto básicamente yo quiero cerrar acá mi intervención y abrir, bueno, ahora me voy a fijar en el chat y abrir la posibilidad a que hagan alguna pregunta o planteen alguna inquietud que les pueda haber despertado lo que yo les compartí hace un momento. Les agradezco mucho y los leo atentamente, o los escucho.
Sí, Lila, todavía no han puesto preguntas, así que le damos tiempo para, si quieren escribir las preguntas, para que vos las vayas contestando, te han escuchado atentamente. Bueno, o si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta directamente, también es posible. Bueno, acá alguien en el chat dice, sería bueno que puedas reflexionar sobre el tema de los videos. Si pudieras dar alguna pista más, ¿qué sería el tema de los videos? ¿Qué se puede hacer en términos de permisos? Lo que yo comentaba más temprano, que no están contemplados dentro del artículo 10. Ah, sí, el tema de YouTube. Bueno, está buena la pregunta. Yo, sobre ese punto, precisamente como no hay nada explícito en la ley, y acá tengan en cuenta que hay una cuestión que tiene que ver estrictamente con la antigüedad de la ley, ¿no? Esto no nos cansamos de decirlo desde el Movimiento de Cultura Libre de Argentina. La ley es de 1933, fue modificada muchas veces, pero en ningún caso hubo modificaciones sustanciales, es decir, que cambiaran el espíritu original del 33, y ha sobrevivido precisamente porque tiene estas dos cuestiones a favor. Por un lado, que en muchos casos es bastante inespecífica, ¿no? O sea, que no menciona tecnologías específicas o, digamos, formatos, con lo cual hubiera quedado obsoleta muy rápidamente. Y por otro lado, que existe esta contradicción que yo comentaba más temprano, que la ley prohíbe una cantidad de cosas, pero lo cierto es que la inobservancia y el desconocimiento es muy alto, particularmente en el grupo más directamente involucrado con aquellas cosas que regula, como puede ser el ámbito educativo en el cual nosotros nos movemos, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí tenemos una de las razones por las que no hay referencia específica a la cuestión del video. Todos sabemos que el video es una tecnología que apareció mucho tiempo después. Entonces, respecto del video, por ejemplo, el caso de YouTube, YouTube soporta solamente dos tipos de licencia, ¿no? O sea, esto es una decisión de las plataformas. En el caso de YouTube, el material o está bajo la que ellos llaman la licencia estándar de YouTube, que es una sesión que hacen los que suben el contenido específicamente a YouTube para mostrar los contenidos y nada más, lo cual significa que en términos concretos eso equivale a copyright, ¿sí? O sea que YouTube obtiene el permiso con la subida para mostrarnos el contenido, pero el resto de nosotros no, ¿sí? Lo cual significa que cualquier material que yo me descargue, que genere una copia de un video de YouTube, estoy haciendo algo que es ilegal, ¿no? Que no se puede hacer. Estoy infringiendo el copyright de ese autor. Ahora, por otro lado, existe una única licencia Creative Commons implementada en YouTube, que es la atribución. La licencia, esa licencia Creative Commons es la más libre de todas, es la que me permite hacer modificaciones, hacer usos comerciales, hacer copias, obviamente. Y si yo encontrara un material en YouTube que tiene esa licencia, puedo hacer todo lo que quiera con ese material, porque básicamente ese permiso está dado por la licencia. Lo cierto es que hay muy pocos videos subidos a YouTube con esa licencia. Incluso algunos, adentro del video, en la parte de los créditos, suelen tener una licencia distinta de la licencia estándar o de la licencia que tiene marca digital de YouTube, que es la licencia Creative Commons Atribución, ¿no? Un caso bastante conocido de este ejemplo que estoy poniendo es el de las charlas TED. Ustedes seguramente conocen las charlas TED del sitio TED.com. Bueno, todas las charlas TED están bajo una licencia Creative Commons sin usos comerciales, sin obras derivadas.
Y también están subidas a YouTube, seguramente han visto, la mayor parte bueno, una gran parte del tráfico, digamos que, o de la difusión que tienen las charlas TED proviene de su subida a canales de YouTube. Bueno, en los canales de YouTube, como la licencia esta no está soportada por la plataforma, algunas veces, no siempre, al final, en los créditos de la charla TED, se explica que está bajo la licencia que les acabo de comentar. Pero el dato puntualmente está en el sitio TED.com, donde ahí yo voy a tener una nota de copyright general, o una nota de derechos de autor general, que es la que abarca todas las charlas de este tipo subidas en la plataforma que estén, ¿no? Y aclarado esto como un elemento en los créditos, como puede ser en algunas que están subidas, o no, en algunas charlas TED ustedes no van a encontrar esta información en la charla, solo la van a encontrar en el sitio que es la fuente original de esa información, ¿no? Esto tiene que ver un poco con lo que nosotros vamos a presentar junto con una colega de Villa María, Paula Fernández, en nuestra ponencia en el workshop. Si a alguien le interesa ese tema, nosotros lo trabajamos en relación a un recurso educativo que estuvimos elaborando en el marco del proyecto de investigación, y entre otras cosas nos surgió la cuestión con un video, ¿no? Bueno, y acá María Isabel, pregunta cuál sería la solución más conveniente para subir materiales a las aulas virtuales. Bueno, en función de lo que yo les decía recién, si nosotros subimos copias al servidor del aula virtual, estamos convirtiendo en corresponsables de esa infracción a la universidad. O sea, no solamente somos nosotros como usuarios que estamos subiendo el material y que estamos mintiendo, digamos, en relación a la autorización que no tenemos para subir esa copia, sino que estamos dejando una copia de ese acto en el servidor de la universidad, ¿no? Porque saben, bueno, quizás si han leído, si han escuchado sobre algunos de estos casos en los cuales se generan demandas por infracción al copyright en entornos digitales, por ejemplo, el famoso caso de Pirate Bay, ¿no? Hay un documental bastante interesante que cuenta todas las alternativas de ese caso. En esas disputas hay tres fuentes de responsabilidad respecto de una infracción de copyright. Por un lado, el que sube el material, o sea, el que hace la acción de subir el material que está protegido por copyright. Por otro lado, el que lo descarga, ¿sí? Es otro responsable. Y el tercero es el que aloja el contenido, o sea, el responsable legal por el servidor en donde el contenido o esa copia está alojada. Esas son las tres, digamos, responsabilidades que en general van a estar en discusión o en demanda en el caso de una infracción al copyright. Por lo tanto, la cuestión, digamos, con la que hay que tener cuidado cuando uno sube materiales a las aulas virtuales es que no solamente soy yo el responsable por subir el material, sino que también estoy haciendo responsable de la universidad en la medida que la copia de ese material está en el aula virtual, ¿no? Por lo tanto, la recomendación acá es que no hay que subir material. En el caso del video o cualquier material embebible, si yo embebo, si la plataforma me deja embeber, se supone que porque ese permiso está dado por el que subió el recurso, el video, el audio, lo que fuera. Por lo tanto, me está permitiendo mostrarlo en mi propio sitio, aunque no haya copia en mi servidor. Y por otro lado, si no pueden embeberlo, enlazarlo. El embebido y el enlace entran en esa suerte de territorio gris, ¿sí? Legalmente, porque si bien tenemos situaciones en las que han sido objeto de demandas legales, como es el caso de Taringa, que seguramente lo recuerdan de unos años atrás, ¿sí? También
es, digamos, es un hecho de mucho debate que hay una gran cantidad de servicios de Internet que están basados justamente en la difusión de enlaces, como es el caso de los buscadores, ¿no? Razón por la cual el caso de Taringa es particularmente arbitrario en su resolución, ¿no? Porque Taringa lo que compartía era precisamente enlaces a un servidor por fuera de su plataforma, o sea que ni el recurso ni la visualización del mismo sucedían en el servidor de Taringa, y la figura legal con la que los involucraron fue la del partícipe necesario en el delito que cometen aquellos que efectivamente subían los materiales protegidos por copyright. Por lo tanto, ven cuánto se esforzó, en este caso la letra de la ley, para convertir a Taringa en responsable de esa infracción a la propiedad intelectual, ¿no? Bueno, Adri pregunta, sobre las copias en aulas virtuales, ¿se podría en un pizarrón, por ejemplo, el enlace? No, podés poner el enlace, como decía hace un rato, o incluso embeber. Tanto el embebido como el enlace entran dentro de ese terreno gris, o esa suerte de... en realidad, en el caso de Argentina no sería estrictamente un vacío legal, porque tenemos ese lamentable antecedente de jurisprudencia en torno a Taringa, pero en donde, bueno, probablemente en un nuevo caso, eso podría verse modificado, ¿no? Es bastante evidente que el caso de Taringa se definió legalmente en esos términos porque era imposible obtener algún tipo de resarcimiento económico por parte de esos usuarios anónimos. O sea, la única plataforma que por un lado generaba ingresos a partir de la calidad de ese material compartido, no propio, pero compartido en la plataforma, y que al mismo tiempo podía responder económicamente frente a los derechos patrimoniales vulnerados ahí, era la plataforma. Por eso se forzó de algún modo la figura legal de esa forma, ¿no? Y Pablo pregunta, tengo problemas en la recepción aquí en Bariloche, pero quería preguntarle, ¿cuántos casos hay de licenciamiento copyleft de libros de fundamentos de informática? Bueno, no te puedo responder esa pregunta, pero una forma fácil de resolver eso es utilizando el buscador, un buscador como Google que te filtra por licencia, donde todos aquellos materiales que se corresponden con una licencia copyleft, que en el caso de la forma en que lo trabaja Google sería aquellos cuyos derechos de uso te permitan modificaciones y usos comerciales. Si vos buscás fundamentos de informática con ese filtro, Google te va a devolver todo aquello que ha sido publicado con una licencia en las cuales esos términos de uso están contemplados, ¿no? No sé si, bueno, si ubican la interfase de la búsqueda avanzada de Google, si no yo acá puedo buscarla rápidamente y compartirles el enlace. Eso lo que me permite es justamente filtrar por licencia. Te puede llegar a sorprender que son muchos casos, ¿eh? Hay que acordarse también ahí que, acá lo pongo, que el filtro más relevante ahí es el lingüístico, o sea, si busco en español voy a encontrar solo aquel material que está en español, si busco en inglés voy a encontrar material solo en inglés, etcétera, ¿no? Bueno, y Marcela pregunta, a partir de la cuarentena, ¿se podría generar un debate en las instituciones educativas para que promuevan el acceso abierto? Bueno, sí, Marcela, claramente eso es lo que yo estoy proponiendo. Me parece que este es el momento de, si bien tenemos la urgencia justamente de resolver la problemática del acceso de nuestros estudiantes a los recursos educativos, es muy importante acompañar
cualquier solución que uno pueda dar para facilitar ese acceso, con la discusión sobre por qué nos vemos obligados a infringir la ley o por qué esta ley básicamente no está acompañando las prácticas que nosotros sostenemos incluso por fuera de esta situación de emergencia, ¿no? La cuestión que yo comentaba más temprano en relación a las fotocopias, ¿no? Que incluso esa realidad en torno a las fotocopias genera situaciones como, bueno, la diapo que no les mostré para no entrar en lo fino de la discusión, pero que ahí se las paso en un segundo, a ver si todavía se está mostrando eso, que es la que tiene que ver con los acuerdos que, por ejemplo, se han hecho de forma temporal o que en algunos casos todavía persisten en algunas universidades para permitir la fotocopia de algunos títulos, como puede ser el caso del polémico acuerdo ya no vigente de CADRA, la Cámara Argentina de Derechos Reprográficos, con la Universidad de Buenos Aires. A ver si encuentro acá, mi computadora está un poco colgada, pero hace un momento lo vi. Esto es un resumen de una infografía que circuló en su momento como una crítica a este acuerdo, que es un acuerdo precisamente que se hizo, como les decía recién, entre la Universidad de Buenos Aires y la Cámara Argentina de Derechos Reprográficos, que es una sociedad que todavía no tiene reconocimiento como gestora colectiva, pero que se ocupa de la cuestión de los derechos de reproducción de las obras autorales, ¿sí? Y donde ahí entran las fotocopias y también las versiones digitalizadas o escaneadas, como son las que a veces subimos a las aulas virtuales. Algunas universidades todavía tienen vigente este convenio con CADRA, muchas fotocopiadoras tienen un convenio con CADRA. El problema central de este tipo de convenios es que funcionan de algún modo como funciona ese bono policial que nosotros le pagamos a la cooperadora de la comisaría cerca de nuestro barrio, ¿no? En realidad no estamos haciendo algo que se corresponda con la legislación, fundamentalmente porque ese acuerdo, en este caso con CADRA, solo cubre al catálogo de autores que forman parte de CADRA, que son un porcentaje mínimo de los autores argentinos, y que nadie controla puntualmente si son aquellos que son fotocopiados en la fotocopiadora en cuestión, ¿no? No sé si me explico. CADRA no representa todos los autores del mundo, representa solamente un conjunto acotado de los autores argentinos, ¿sí? A los cuales, en función de ese canon que pagan las fotocopiadoras o que a veces pagan las universidades, a esta gestora colectiva, les vuelve, en concepto de derechos de reproducción, un porcentaje de dinero, ¿sí? El punto es que para que esto realmente representara una medida efectiva o justa, por lo menos, alguien tendría que controlar qué es lo que efectivamente se fotocopia en cada una de las fotocopiadoras o en cada una de las aulas virtuales en las cuales opera un convenio con CADRA. Y lo cierto es que en general eso no se hace, sobre todo porque la logística, imagínense, de hacer eso en todo el país sería realmente inviable, ¿no? O sea, una cantidad de tiempo y esfuerzo puesto en el control de esa gestión, que bueno, definitivamente sería más productivo ponerlo en alguna otra tarea. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya estamos como bastante pasados de tiempo. Decime, Marcela, si seguimos o si vamos terminando acá. Yo creo que
Podríamos dar por terminada la charla y que sigamos el debate en el foro, que quedaría abierto para que cualquier otro participante del evento, cuando pueda visualizar tu charla, que si no has ingresado ahora, te pueda hacer más preguntas. Inclusive los que han participado ahora, después de volverla a ver o le ha quedado alguna duda, las pueden hacer ahí en el foro. Sí, agradezco tu participación. Aparte yo reitero la invitación a que, digamos, la ponencia que nosotros estamos presentando en el workshop con Paula, que es el análisis de un caso bastante más puntual, de algún modo también continúa a través de ese caso, a través de ese ejemplo, una parte de esta discusión. Entonces, por ahí también en el foro de la ponencia puede continuar la conversación. Bueno, muchísimas gracias a todos y nos leemos entonces en el foro del workshop. Les agradezco mucho la atención. Gracias, y Gaby, te pedimos que des por finalizada la charla. Nos encontramos.